Entonces, para el sistema operativo serían tres máquinas virtuales, dos servidores Windows 2008 y un cliente, Windows 7. Sistema operativo. Cliente se refiere a que un sistema operativo cliente son Windows 7, Windows XP. Y los servidores son 2008, 2012, los que prestan servicio. Nada, cuando hablamos de cliente lo decimos porque este equipo lo vamos a ocupar para pedir servicio a lo otro. Por ejemplo, ese Windows 2008 Server lo vamos a ocupar en un momento para hacer los servidores web. Entonces, la página web que vamos a crear acá la va a ver el cliente. El otro, por ejemplo, lo vamos a ocupar para servidor de archivos. Entonces, los archivos, el cliente va a tener que subirlo o descargarlo hacia la otra máquina. Cuando le decimos que el cliente es cuando un sistema operativo de escritorio, ¿cierto? Por ejemplo, Windows XP es un sistema operativo cliente, ¿cuál más? Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10. Son sistemas operativos clientes porque tú le instalas en tecnología PC. ¿Cuándo se llaman tecnología servidor? Cuando son preparados para máquinas de alto rendimiento. Ahí sería Windows 2003 Server, 2008 Server, 2012 Server y 2016 Server, que también está disponible ya, pero nosotros no lo vamos a trabajar porque está en versión de desarrollo todavía, ¿ya? Por eso yo lo separo cuando hablamos de nombre, ¿ya? Entonces están las versiones de servidor y la versión escritorio, o cliente también conocido. Dentro de la materia que vimos el semestre pasado, la vamos a repasar también nuevamente para ver cuáles son los sistemas operativos de diversas tecnologías. Por ejemplo, ahora ustedes están trabajando con el sistema operativo macOS, ¿ya? Y este sistema operativo es de escritorio también, se denomina de escritorio. Pero también Apple tiene un sistema operativo de servidor que se llama macOS Server. Y es diferente. Entonces, un sistema operativo de escritorio corre en un PC, en un notebook o también en un dispositivo mobile, por cierto, en una tablet. Pero no así un servidor. Tiene que correr en una máquina con ciertas características. Por ejemplo, nosotros si bien estos sistemas operativos lo estamos trabajando con poca RAM, pero en la realidad un servidor, por ejemplo, se diferencia según las versiones que instalamos. Nosotros, ¿qué versión instalamos en base de datos? La estándar, ¿cierto? La Standard Edition. La Standard Edition es una versión que utiliza entre 512 hasta 2048 megas de RAM. En cambio, la versión Data Center que aparecía en el listado son versiones que trabajan con 64 GB de RAM. Entonces tú no podrías virtualizarla, ¿cierto? Porque no tienen la RAM suficiente para poder hacer la máquina virtual. Por eso trabajamos con las versiones estándar, ¿ya? Están las versiones estándar, están las versiones Enterprise y las versiones Data Center. ¿Qué diferencia cada una? Por la cantidad de recursos que necesita. Para virtualizarla, la Standard Edition, pero para hacerla real se ocupa la Enterprise o la Data Center. Y obviamente tienes que tener equipamiento con la suficiente cantidad de RAM y procesadores para levantarla. Una versión Data Center ocupa 4 procesadores físicos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podrías virtualizar 4 procesadores? Es difícil, porque tu máquina anfitriona tiene uno. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. ¿Sabes cuál entonces? Son clientes cualquier sistema operativo de escritorio, de PC. ¿Ya? Y ahí caen, por ejemplo, también macOS Maverick, como el que están usando ustedes, Mountain Lion. Está Ubuntu Desktop, por ejemplo. Incluso se llama, ¿te fijaste las versiones de Ubuntu que van en la carpeta? Dice Ubuntu Server, Ubuntu Desktop. Ubuntu Desktop es escritorio y el otro es servidor. ¿Y cuál es la otra diferencia también? Que las versiones servidores se trabajan generalmente por consola, sin interfaz gráfica. Esa es la gran diferencia. Que vamos a experimentar nosotros cuando estemos configurando. Y las versiones de escritorio son con interfaz gráfica. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué versión estoy haciendo? Una versión de server. En este caso, Windows Server 2008, para el sistema operativo, ¿cierto? 32 bits, en este caso lo voy a hacer. Y yo voy a dejar las máquinas como preconfiguradas para trabajarlas después. 512, como les pedí a la primera. 512 de RAM. Y un disco de 20 GB, reservado dinámicamente. Estas máquinas, después yo las voy a ir agrupando, ¿cierto? Y creo un grupo para ordenarles, lo que les comentaba yo. De esa forma les va a quedar más ordenado cuando estén configurando muchas máquinas virtuales.
Entonces sí, mira Vicente. Taller software y sistema operativo. Entonces aquí voy creando las máquinas para ese ramo, acá tengo las de otro ramo, acá tengo las de otro ramo. Las voy separando. Entonces nunca las mezclo, porque a pesar que son los mismos sistemas operativos, tienen configuraciones distintas. Entonces, esta máquina virtual es la que voy a preparar, ¿cierto? Que les pido yo como tarea. Ya, por el momento, así. Y lo que cambiamos nosotros es que siempre arranque la unidad óptica en primer lugar. Por ejemplo, de algún sector o de algún sistema operativo, por ejemplo, lo vamos a crear una vez y eso vamos ocupando el curso o vamos creando varios del mismo. Ya, para continuar con base de datos, entonces, ahora vamos a empezar a configurarlo el servidor y tener presente el cliente también que vamos a ocupar para esta asignatura. Lo que yo también les recomiendo es no mezclarlos. Por ejemplo, acá tengo las máquinas virtuales que van a ser para base de datos, las tengo separadas del ramo que teníamos un rato atrás, que era sistema operativo. Entonces, no juntarlas, no usarlas, ¿cierto? Con las mismas configuraciones, van a tener algunas cosas distintas, ¿ya? Entonces necesitamos un Windows Server 2008, 32, 64 bits, no importa cuál era, y el cliente, para que lo configuremos, ¿cierto?, en la parte de base de datos. Ya. Para la máquina virtual, arriba en VirtualBox, recuerden que manda la combinación de teclas, donde dice entrada o input, ahí le dice teclado, insertar, controlar, suprimir. Y ahí les manda la configuración para que entren al servidor, ¿ya? Consideren que... Ya digo, comencemos a configurar el server, ya, para prepararlo como motor de base de datos. Ya jóvenes, con respecto a la configuración de las tarjetas de red, la tarjeta de red tiene que estar en modo red interna, eso tienen que fijarse. Pongan atención jóvenes. Ya, red interna, por defecto venía en red NAT, la cambian a red interna y en la pestaña avanzada dice modo promiscuo y eligen permitir todo, porque también por defecto viene de negar, así que ahí lo cambian, tanto en el servidor como en el cliente que están preparando para la asignatura, ¿ya? En este caso, como tengo listo el cliente, hago algo similar. Tarjeta de red, red interna y en avanzadas, permitir todo. Eso es una parte. En el servidor, ¿ya? En el servidor vamos a configurar algunas cosas, ¿ya? Entre ellas, para poder trabajar mejor, van a ir al panel de control y vamos a deshabilitar el Windows Firewall en el server. Entonces van a Windows Firewall y lo deshabilitan completo. Es el paso 1. Lo hacen en el servidor y también hay que ir haciéndolo en el cliente. Por ejemplo, si tengo el cliente listo, también hago lo mismo. Voy al cliente, panel de control y Windows Firewall. Aquí lo desactivo. Lo desactivo. Ya. Segundo cambio que debo hacer en la máquina es darle un nombre y un grupo de trabajo. Tanto el cliente como el servidor tienen que pertenecer al mismo grupo entre ellos, ¿ya? Entonces, ¿cómo cambio el nombre? Está acá en Computer, ¿cierto? ¿Profesor? ¿Sí? ¿Puede repetir cómo se desactiva el juego? Panel de control. Panel de control. Windows Firewall. Lo buscas y ahí aparece la pestaña encender o apagar Firewall. ¿Sí? Off. Lo bajas, no. Baja el cortafuegos. ¿Ya? Y hay que darle un nombre a la máquina, ¿ya? Y un grupo de trabajo.
Entonces, en el caso del servidor, computer, botón derecho, propiedades, ¿ya? Opciones avanzadas, ¿ya? Computer name, y ahí le damos un nombre, ¿ya? En este caso, yo le voy a dar por nombre DB1, o sea, el servidor de base de datos, DB1, y te vas acá a chain y lo vuelve a repetir, DB1, o el nombre que usted quiera. Los nombres de los servidores pueden ser hasta máximo 16 caracteres de largo y tratar de no ocupar símbolo, ¿cierto? Ni la ñ. DB1. ¿Ya? Donde dice workgroup, ¿cierto? Se crea un grupo de trabajo para que ambas máquinas, tanto el cliente como el servidor, ¿cierto? Se integren entre sí y puedan compartir archivos y en este caso puedan ver o hacer consulta a la base de datos que va a estar alojada desde el equipo cliente hacia el servidor. Por ejemplo, en este caso lo vamos a llamar TIC. Grupo de trabajo TIC. Entonces le di un nombre a la máquina, grupo de trabajo TIC. ¿Ya? Ahí está el servidor ya. En el server. Y reinicio la máquina. ¿En las dos? En los dos. Ahí lo reinicio. Entonces ahora en el cliente, ¿cierto? También le bajé el cortafuego y también debo darle un nombre. ¿Ya? Configuración avanzada. ¿Ya? Nombre de equipo. Y yo lo voy a llamar cliente 1. Usted, o si quiere da otro nombre a la máquina. Y lo mismo, 16 caracteres máximos, ¿cierto? Y no ocupar espacio ni ocupar la letra ñ. ¿Qué tienen que tener en común los dos? Pertenecer al mismo grupo, ¿cierto? Al mismo workgroup o el grupo de trabajo. Si el otro se llamaba TIC, este también tiene que llamarse TIC. Y el nombre del equipo, ¿cierto? Cliente 1 en este caso. DB1 de database le di al servidor y cliente 1 a la máquina cliente. Y la reinicio. Entonces, si no tiene el cliente listo, lo puede hacer después. Pero son pasos muy similares en ambas máquinas. Y le pide reiniciar el equipo. Ya. Entonces vamos a ir haciendo simultáneamente las configuraciones. Los dos tienen que llamar igual. No el mismo nombre. El grupo de trabajo sí es el mismo. Los dos es TIC. No, ahí no pueden repetirse. Recuerden que A ver, ¿cómo le cambio el nombre al grupo de trabajo en el servidor? workgroup Siempre le dio al Un servidor. workgroup. DB1 de database. Pero lo dejo así nomás porque me dice workgroup, dos puntos, workgroup. Borra y cámbialo ahí. Ya cuando inicia el servidor, fíjense que ya cambió de nombre de grupo de trabajo. Entonces uno revisa Computer, Properties, de ahí va a aparecer el nombre nuevo y el grupo de trabajo nuevo. Entonces ahí mi máquina cambió ahora. Computer Name se llama DB1 y el grupo de trabajo TIC. Cambió. Entonces, si no te recordaba, nuevamente entras a Advanced Setting en el servidor. Y ahí está la pestaña Computer Name y lo renombra. Ahí está el nombre para el equipo. Y abajo en Chain cambias el grupo de trabajo en la casilla. No pueden llamarse con grupos distintos, sino no vamos a tener comunicación entre ellos. Tienen que estar asociados al mismo grupo. El grupo, ¿cierto? Es el nombre que lo identifica en la misma red. Esa es la verdad, a donde están asociados. Siguiente paso. Siguiente paso es darle dirección IP a los equipos. Ya, trabajando en red interna.
Entonces, en la tarjeta de red del servidor, que al primero le vamos a dar IP, la tarjeta de red, Network Sharing, va a Manage Network y vamos a darle dirección IP a la tarjeta del servidor primero. TCP versión 4. Modo estática. Le vamos a darle tres datos: IP, máscara, puerta enlace al servidor. Entonces el servidor va a tener el IP 192.168.1.2. 192.168.1.2. La máscara de red la da por defecto, ¿cierto? Que es la máscara 255, 255, 550. Y en default gateway vamos a asignarle la 192.168.1.1. Entonces tendríamos la configuración de la tarjeta de red del servidor. No hay problema que todos tengamos las mismas IP en las máquinas porque van a trabajar en modo interno. No hay problema con eso. 192.168.1.2 de IP, 255, 255, 2550 la máscara de subred y 192.168.1.1 el default gateway en el servidor. Y luego OK. Y ahí termina. En la tarjeta de red, abajito. En la pincha y se abre el asistente. Y OK con ello. Entonces repito el procedimiento. ¿Cierto? Abajo está la tarjeta de red, botón derecho. Ahí dice Network and Sharing Center. Luego dice Manage Network, ¿cierto? Para administrar las tarjetas. Y ahí está la tarjeta de red. Entonces usted botón derecho, propiedades, y se va a TCP/IP v4. De ahí configura. Y hace lo mismo en el cliente. La diferencia es que va a tener otra dirección IP. ¿Ya? En el caso que tenga el cliente listo, si no, no importa todavía. En el cliente también va la tarjeta de red. Ahí dice abrir el centro de red y recurso compartido, que Sharing Center se llamaba en el servidor o en inglés. Cambiar configuración del adaptador. Y ahí está la tarjeta del cliente. Botón derecho, propiedades. ¿Qué continuaba ahí? ¿Cierto? TCP IPv4, propiedades. Ya al cliente le da la siguiente dirección: 192.168.1.3. La máscara de red es la misma y la puerta o default gateway, puerta de enlace, la misma que en el servidor. Ahí tendrían las configuraciones de las dos máquinas. Aquí está el cliente, aquí está el server. 1.2 para el servidor y 1.3 para el cliente. ¿Sí? De ahí aplicar. Aplicar o aceptar. Aplicar, aceptar. Si hasta ahí vamos bien, don Alejandro, ¿cómo probaríamos conectividad entre el cliente y el servidor ahora? Un ping, ¿cierto? Tenemos que hacer un ping hacia el servidor desde el cliente. Ya. Entonces, para ello, ¿cierto? Para ello, abre la terminal en el cliente, CMD, ¿cierto? Y ejecuta el ping hacia el server, que vendría siendo el IP ping espacio y el IP 192.168.1.2. Ahí deberían enviarse 4 paquetes enviados, 4 recibidos, 0 perdidos. Estaríamos ok en la primera parte. Madre mía. Ya, jóvenes, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a tener que copiar carpetas dentro de las máquinas. Por ejemplo, en el cliente vamos a copiar un software para conectarlo a la base de datos, y en el servidor hay que montar el servidor de base de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
VirtualBox tiene una herramienta que instala una creación de carpetas compartidas en las máquinas. Entonces lo que va a hacer usted ahora, en el servidor primero, en la pestaña dispositivo, usted va a agregar esa herramienta que dice insertar imagen de CD Web Addition. Entonces pincho por ejemplo el servidor, y pincho esa pestaña insertar CD Web Addition. ¿Ya? Entonces en el servidor va a aparecer, ¿cierto? Como que en la bandeja hubiese instalado un software, la bandeja CD, y lo instala. Instala el software como viene por defecto en el servidor. Ahí le pregunta por instalar unos drivers, le dice que sí, vuelve a decir que sí. ¿Ya? Y cuando le pregunta reiniciar ahora, le dice reiniciar más tarde. ¿Ya? Y hace lo mismo después en el cliente. Toma el cliente, ¿cierto? Lo pincha ahí, dispositivos, insertar imagen, Web Addition. ¿Cierto? Y también en el cliente va a aparecer, ¿cierto?, en la bandeja de CD como si se instalara un programa. Y lo instala también. Y no reinicia al final, se deja sin reiniciar. Instala, cuando pregunta reiniciar le dice que no al final. Selecciona que no. ¿Cómo dice reinstalar? Instala todo pero sin reiniciar. Una vez que instalen esa herramienta que agregamos recién nosotros, lo que van a hacer ahora, tanto en el cliente como en el servidor, es compartir el escritorio o la carpeta donde usted tiene los programas de la asignatura. Entonces, ¿cómo lo hacen? Por ejemplo, lo voy a hacer primero en el cliente. Van a la pestaña dispositivo nuevamente. Estando en el cliente, voy a dispositivo. Y ahí dice carpetas compartidas. Y eligen preferencias de carpetas compartidas. ¿Ya? Se va a abrir esta herramienta. Ahí estoy trabajando en el cliente. Y agregan con el botón más una carpeta compartida. ¿Qué van a elegir ahí? Usted busca en la ruta, en su equipo, anfitrión, donde tiene la carpeta la asignatura, o puede elegir todo el escritorio completo de su equipo, como quiera. ¿Ya? Entonces yo voy a elegir el escritorio completo, doy seleccionar y luego elijo automontar y hacer permanente. ¿Ya? Elige el escritorio completo o elige la carpeta donde tiene los programas a instalar, como quiera, le da a aceptar y reinicio. Y hacemos lo mismo en el servidor. Pincho el servidor, estoy en la pestaña del servidor, arriba en dispositivos, carpetas compartidas, preferencia de carpetas compartidas, nuevamente abre el asistente y ahí botón más, ¿cierto?, a la derecha, y agrega una carpeta nueva. Entonces elige la carpeta ahora de su equipo personal. Yo elijo el escritorio completo, en este caso lo voy a compartir, pincho escritorio, o elijo la carpeta que quiera, donde tengo los programas de la asignatura, selecciono, automontar, hacen permanente, y luego reinicio. Y vamos a ver qué pasa después, ¿cierto?, que reiniciamos la máquina. El servidor lo reinician, agregan un comentario, e iniciamos nuevamente.
Miren, el cliente ya inició. Voy a mostrar qué pasó. ¿Qué se compartió? Ahora, después de haber hecho reinicio tanto en el cliente como en el servidor, usted va a ir a donde están los discos duros de su equipo, en este caso equipo, y fíjense lo que va a aparecer, una carpeta de red. Entonces, esa carpeta que está ahí es la del PC, y yo podría ir a buscar cosas a mi PC anfitrión y arrastrarla hacia la máquina virtual. ¿Qué es lo que necesito copiar hacia la máquina virtual? ¿Cierto? Dentro de las carpetas que yo les pasé, ¿cierto? Para instalar, para la asignatura, iba una que se llamaba MySQL. Entonces lo que van a copiar hacia el cliente, son dos archivos. Se encuentra una carpeta que se llama complementos MySQL. Iba uno que se llamaba MySQL Workbench y uno que se llamaba MySQL Administrator. Y eso lo instala en el PC. Los copio al escritorio y lo instalo. Nada muy diferente que hay que hacer acá. Solamente instalarlos. ¿Dónde estaban esos, profe? Busquen la carpeta que yo les pasé en la asignatura, en la primera clase. Dentro de MySQL iba una carpeta con dos archivos. MySQL Administrator y MySQL Workbench. Y eso los copian al cliente. Y lo instalan. La carpeta que les pasé en la primera clase. Puro ejemplo. Al cliente los dos programas. Y lo instalan. No les piden nada especial. Los programas lo instalan por defecto. ¿Qué ellos van a hacer? Las aplicaciones para conectarse al servidor después. Instalan los programas. Instalo entonces el MySQL Administrator y el MySQL Workbench en el cliente. Instalan por defecto, nada en especial. ¿Dónde quedan las carpetas compartidas? Profe, En la ruta que usted le damos, quedan acá. Ahí aparecen después de reiniciar. Y ahí queda la carpeta asociada al PC que usted le dio, y lo busca. Ya. Hacia el servidor, ¿qué es lo que se instala? Lo que me preguntaba Vicente. Solamente recuerden, en el cliente los dos programas, MySQL Administrator, MySQL Workbench, se instalan y listo. Después yo compruebo, ¿cierto? En el cliente van a aparecer el listado de programas instalados. Hasta ahí, bien. Hasta ahí, bien. No hemos hecho nada más que eso. En el servidor, ¿qué es lo que debo instalar? ¿O qué es lo que debo compartir? Vamos a ver qué archivo es que hay que subir al servidor. También nosotros creamos una carpeta compartida y vamos a rescatar el archivo necesario. En el servidor, busca la carpeta nuevamente de base de datos, ¿cierto? Ahí está la ruta para extraerla. Y lo que deben subir al servidor es el archivo que se llama appserver o appserver. Ese sí. Ahora sí. Entonces cuando yo le pasé los programas, en la carpeta MySQL iban uno que se llama complementos, que van al cliente, y el appserver va al servidor. Esa es la diferencia, ¿ya? Ese sí que va al servidor. Entonces, por el momento en la parte cliente terminamos. Vamos a la parte server ahora. En el servidor, ¿cierto? Instalan este programa, el appserver, que aquí va el motor de base de datos. Ahí va MySQL, el que vamos a ocupar en la asignatura. ¿Sí? Hay unas configuraciones que pidan que son en realidad bastante sencillas. ¿y el DS Storage? ¿Cuál? El tercero que sale del medio. Está complemento, MySQL, luego viene otro. Appserver, appserver el que va al servidor. ¿Verdad? Y los complementos MySQL al cliente.
Es el orden, no hay cómo perderse, ¿cierto? El app server al servidor, complemento al cliente. ¿Ya? Este lo instalamos y los parámetros son bien básicos para la instalación. Vamos con el siguiente. ¿Ya? ¿Cierto? Nos pide el licenciamiento. Le damos OK. Nos pregunta la carpeta por defecto que se va a instalar. Por defecto la dejamos, ¿cierto? No hemos hecho ningún cambio en el app server. Nos pregunta qué complementos se van a instalar. Elige todo, como viene ahí. No hemos hecho ningún cambio en la instalación. Ningún cambio. Porque ahí incluye el motor de base de datos. Incluso dice MySQL Database. Ya instala una interfaz gráfica para el motor de base de datos que se llama PHP. Entonces van los complementos listos. ¿Ya? Aquí nosotros configuramos. ¿Y qué cosas van aquí? Ya. Arriba, donde dice Server Name, usted puede ocupar dos parámetros. Dos parámetros. Puede indicarle la siguiente nombre o dirección. Puede declararlo como localhost, o lo puede declarar como 127.0.1. Cualquiera de las dos formas es válida. Porque lo que está haciendo es un servidor local, un servidor interno. Puede ser, ahí está, 127.0.0.1 o lo declara localhost, como usted quiera. 0.0.0.1 o localhost. ¿Ya? Yo lo voy a dejar como 127.0.0.1. Cualquiera de los dos valía, localhost o 127.0.0.1. Los dos apuntan a la misma máquina en forma interna. ¿Ya? Y abajo, el correo. Ahí declara un correo. Y el puerto que viene por defecto lo deja como 80, no lo cambia. Aquí un correo. Real. Luego, aquí es parte importante, aquí no tienen que olvidar, les va a pedir la contraseña para el usuario ROT. El motor de base de datos que estamos instalando tiene un usuario ya, se llama ROT. Y lo que usted va a darle contraseña, no lo olvide, ¿ya? Una contraseña sencilla aquí, no se complique mucho, ¿ya? Y la repite, contraseña y repite contraseña. Porque con ese usuario que se llama ROT y con esa contraseña, vamos a entrar desde el cliente al servidor, a ver la base de datos. ¿Ya? Entonces, contraseña, repite contraseña e instala. Y luego, ¿cierto? Le da Finish. Y ahí dice que va a iniciar Apache, que es un servidor web, y va a iniciar MySQL, que es el motor de base de datos que vamos a ocupar. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, desde el cliente, usted va a abrir el navegador, ¿cierto? Abrir el navegador y vamos a ver si funciona. Abre el Explorer desde el cliente y pone la dirección IP del servidor, que vendría siendo la 192.168.1.2. ¿Ya? 192.168.1.2. Y va a abrir una página por defecto. Si usted está viendo esta página, ¿ya? Está viendo la página, es que está corriendo el servidor de base de datos en la otra máquina. Desde el cliente se hace. Desde el cliente. Y pincha el link que está arriba, que dice PHP MyAdmin Database. No me carga eso. ¿Ya? Le va a pedir un usuario. ¿Cuál era el usuario?
root, ¿cierto? Y la contraseña, la que usted, ¿cierto?, asignó. Que nosotros vamos a llegar hasta esta parte. Si ya muestra esta interfaz, es porque está dentro del servidor de base de datos. Está ok. Y hasta ahí vamos a llegar en la clase de hoy día en esta configuración. Hasta ahí. ¿De la profe en Apache Server o no? Claro. Ahí. Acá, PHP, MyAdmin, Database, Management Server, ¿cierto? Después de haber puesto el IP y lo tira a la otra ventana. Y entra con el usuario root. Y desde el cliente está viendo la base de datos del otro equipo. El motor de base de datos, que en realidad es una interfaz web. Hasta ahí llega. Si estoy hasta esta parte, yo con esto ya apago el cliente, no necesito hacer más, por el momento. ¿Cierto? Ahí yo apago. Eso me confirmó simplemente que llego a la otra máquina, que puedo visualizar el servidor de base de datos. Y lo último que debería hacer, por el momento, acá en el servidor, por hoy día, ¿cierto?, es que tenemos que dejar iniciados los servicios del servidor de base de datos, o sino que cada vez que se apague el servidor hay que levantarlo manualmente. Entonces eso vamos a configurar ahora, ¿ya? Esos servicios se hacen de la siguiente forma. Yo el cliente ya lo apagué, nada más por hoy con el cliente, y en el servidor usted se va a inicio aquí. Después cierra nomás ahí, Alejandro. Services.msc y levanta los servicios de sistema. En el servidor services.msc. ¿Ya? Entra a servicios. ¿Ya? Y aquí, en estos servicios que están corriendo en el servidor, usted va a revisar dos en específico. Uno de ellos, ¿cierto? Porque a veces no están levantados, hay que revisarlo. Es el que dice Apache, el primero. Dice Apache. Entonces usted revisa, comprueba, botón derecho, propiedades, y verifique que diga automático y que esté iniciado. Ya, porque a veces está detenido. Hay que verificar que esté automático y que esté ya en modo de start. ¿Ya? Es un detalle. En el caso que esté en forma manual. Si está manual, ahí lo cambia a automático. ¿Ya? En este caso está automático, así que estoy ok. Aplicar ok. ¿Y cuál más debo revisar? Otro que se llama MySQL, que está más abajo. Lo busca por orden alfabético. Y también revisa las propiedades y revisa que esté automático e iniciado. Si están así, ok, ahora ya puede apagar el servidor. Profe, ¿puedo hacer de nuevo eso? Las propiedades. Va a servicios, ¿cierto? Services.msc. Ya revisa el servicio Apache, que esté automático iniciado, y revisa el servicio MySQL también. En las propiedades que esté automático iniciado. Si está correcto en los dos estados, estamos ok. Si estaba manual, lo cambia automático. Y ahora apagamos. Y apaga el servidor. Shutdown espacio /s y apaga su máquina.